Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este quinto día del Encuentro Internacional de Quenistas en su 12ª edición. En este año, en este encuentro virtual de quenistas, lleno de actividades, conciertos, ponencias, y esta vez tenemos el agrado de contar con la presencia del maestro Ángel Sampedro, desde Argentina. Voy a presentar un poco al maestro Ángel. Él es luthier, constructor de quenas y otros instrumentos de bambú desde 1985. Es profesor de acústica conceptual en la diplomatura en lutería de la Universidad Nacional del Arte, Asociación Argentina de Luthiers. Es miembro de la comisión ampliada de la Asociación Argentina de Luthiers, especializado en bambús y su identificación. También es ex miembro de la American Bamboo Society. Bueno, él hoy nos va a compartir un taller de lutería acerca de la acústica de la quena, ¿no? Desde una perspectiva de estudio científico de la quena, los aerófonos desde la lutería del instrumento y su ejecución. Bueno, bienvenido maestro Ángel, es un gusto contar con su presencia en este encuentro de quenistas. ¿Qué tal, Nancy? ¿Qué tal todos? Sí, muy contento también de estar acá. Y bueno, voy a pasar directamente al tema que nos trae, ¿no? Que es la acústica de este instrumento. Cuando tenemos que ver un instrumento musical desde el punto de vista acústico, de alguna manera lo que estamos observando es su comportamiento físico. Vamos a estar viendo algo que es un enfoque diferente al que nos brindaron ayer en la ponencia la gente de Gama, respecto a lo que es la intencionalidad del músico, de cómo se ejecuta. Vamos a hacer incluso una visión que se aparta un poco de lo que es toda la dinámica de la música, que por ejemplo, nosotros escuchamos un tema musical que dura 3, 4, 5 minutos. A lo mejor escuchamos, según quien sea el ejecutante de quena, no sé, 500, 1000 notas. Bueno, en la acústica nos vamos a detener en un instante y vamos a analizarlo, un instante que es muy pequeño, que tiene que ver con la emisión del sonido. Eh, este, Esto está inspirado en cómo se piensa el instrumento y cómo se analiza científicamente. Para analizar un problema complejo, normalmente se divide en partes que puedan ser estudiadas y luego reensambladas para explicar el fenómeno en su totalidad. Por ello, para eso, necesitamos justamente ver qué es lo que sucede en una quena, en el momento de la ejecución. Vamos a pasar a compartir una pantallita, acá se está viendo. Ahí me confirma que se está viendo la pantalla, ¿no? Bien. Pensar en acústica, una quena es una flauta doblemente abierta. Eso significa que está abierta en el extremo de la embocadura y en el extremo opuesto o por los agujeros. Y esta categoría la comparte junto con muchas otras flautas. Como por ejemplo, es decir, con cualquier flauta, como sea la traversa, como sea el shakuhachi, la flauta dulce, el pincullo, el moseño. Ahí tenemos algunas diferencias respecto a la ejecución, pero desde el punto de vista de la física lo podemos englobar todos dentro de la misma categoría, que es una flauta formada por un tubo doble abierto. ¿Y qué es una quena exactamente? ¿Y por qué se diferencia de los otros instrumentos? En esta diapositiva vemos desde abajo hacia arriba cómo fue la evolución de los instrumentos de este tipo, desde un simple tubo que se soplaba en un extremo abierto, ¿sí? Pasando después por una escotadura, como es el caso del 2, que ahí ya nos encontramos con un instrumento que es para nosotros una quena, o empieza a ser una quena. Hay una derivación hacia lo que son los tubos cerrados, que es el grupo de flautas de pan, Siccus, y luego la aparición
de los agujeros. ¿Sí? Esto, digamos, continúa, digamos, en el tiempo, hasta la aparición de las flautas traveseras, a las flautas de aeroducto, o carinas. Pero lo que a nosotros nos define una quena es esto, es decir, la embocadura y la presencia de agujeros. Por eso es que no podemos hablar de que haya una verdadera quena, o una quena que sea auténtica o no, sino que dentro del punto de vista de la física nosotros lo definimos por acá. Acá quería meter un poquito de aclaraciones de terminología. Se suele ver, por ejemplo, muchas veces que se dicen una quena en 440, ¿sí? 4.40. Esto no está bien, ¿sí? Siempre hay que decir 440 Hz. Este es el valor de referencia del La de 4. Otra cosa que suele verse como error terminológico, en realidad pasa de largo, vamos a decir la verdad, ¿no? Pero está bien aclararlo, el tema de referirse a las terceras octavas, mientras que en realidad hay que referirse a la tercera octava, porque una octava es el conjunto justamente de las 8 notas, la distancia entre dos notas consecutivas, es decir, con el mismo nombre y con una diferencia del doble de frecuencia. Por lo tanto, nos tenemos que referir a notas de la tercera octava. ¿Sí? Esta es una aclaración medio al margen. ¿Qué elementos componen una quena? Bueno, la embocadura, el tubo, propiamente dicho, los agujeros. Y el sonido de una quena en realidad se explica por, como un sistema complejo, que está formado por un oscilador que se acopla a un resonador. Y todo se resume en una cuestión de masas, presiones y velocidades. Esto suena un poquito difícil, pero se puede explicar más o menos fácilmente. Lo primero que nosotros tenemos es la escotadura, es decir, lo primero que nos encontramos en el momento de que se inicia el fenómeno del sonido. Y todos por experiencia sabemos lo que es soplar mal una quena o que no salga el sonido, y justamente tiene que ver con que ese oscilador inicial no se lo está poniendo en funcionamiento de manera correcta. Cuando nosotros aprendemos a soplar en una quena, lo que estamos haciendo en realidad es que ese oscilador inicial empiece a funcionar. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que produce el sonido en una quena o en cualquiera de estos instrumentos que se consideran como flautas doble abiertas? Bueno, es el aire. ¿Sí? Y al estar frente a un fenómeno que se produce, la vibración, en un medio que nosotros no podemos ver, es una situación bastante particular, ¿no? Que eso es lo puede diferenciar respecto a lo que es un cordófono o un idiófono, que por ejemplo es un xilófono, una maraca, o lo que es un membranófono, o sea, un tambor. Nosotros vemos la superficie o la cuerda que está vibrando. En el caso del aire, nosotros no lo vemos. Entonces, nosotros o cada quenista, cada constructor, se figura una situación de qué es lo que está ocurriendo de acuerdo a supuestos, ¿sí? A suposiciones. ¿Por qué? Justamente porque no lo estamos viendo. Entonces, normalmente en los libros de física nosotros podemos ver que el sonido inicia con una serie de turbulencias, no sé qué, entonces ahí va por el tubo y se produce el sonido. Es una explicación que deja bastantes elementos librados al azar, puesto que no está explicando nada, sino más bien describiendo una situación que digamos que no está cerrada en sí misma. Y las preguntas, o muchas de las preguntas que recibí, son respecto a qué es una escotadura, o qué características tiene una escotadura y qué características tiene la otra. Bueno, es imposible desde la física explicar cómo suena una escotadura. ¿Por qué? Porque una escotadura en realidad, lo que sería lo que se llama comúnmente el bisel, es una pieza de madera. ¿Sí? Y en realidad lo que nosotros necesitamos explicar es el fenómeno que se produce entre el músico que está soplando y el instrumento. Es decir, hay una interacción. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una flauta dulce,
una parte de ese problema está resuelto, porque hay un canal de insuflación que se sopla, el aire ya va conducido y se corta, digamos, en el bisel. Pero en la quena tiene muchísimas más sutilezas, justamente para poder producir el sonido. Dentro de esas sutilezas está justamente el tema de la colocación de la escotadura y el tema de cómo es la configuración facial de cada uno. Entonces, no es lo mismo una quena en manos de un quenista que en manos de otro quenista, porque el aire va a entrar de una manera diferente producido por uno y producido por otro. Inclusive la forma de las escotaduras, yo no creo que haya una forma universal para decir esta es la que mejor funciona, porque si no, si existiese eso, ya, ya se estaría, digamos, se estaría reproduciendo y estaría siendo siempre la misma. Sin embargo, hay preferencias, ¿sí? Entre un quenista y otro. La escotadura entonces es solamente un filo que se interpone en un chorro de aire oscilante. ¿Y por qué es un chorro de aire oscilante? Bueno, justamente porque cuando uno sopla de manera laminar, es decir, que sopla un chorro de aire, ese chorro de aire no sale derechito para adelante, sino que comienza a fluctuar, a subir y bajar. Esa fluctuación, que la voy a ejemplificar acá, cuando yo soplo, comienza a hacer esto. Eso es cuando se sopla de manera laminar. Por eso es que una quena tiene que soplarse con los labios en esta posición. Cuando estoy diciendo quena, estoy diciendo también flauta traversa, estoy diciendo shakuhachi, y cualquier instrumento de filo. Esa posición laminar produce justamente una corriente oscilante que se choca con la escotadura. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que produce? Que una parte de esa oscilación entra en el tubo y otra parte no entra en el tubo. ¿Sí? Voy a volver a la presentación. Estamos por acá. Esto es una filmación, digamos, muy lenta, digamos, de a su vez un tubo de órgano muy grande, ¿sí? Por lo tanto, que tiene una vibración mucho más lenta, de qué es lo que sucede cuando nosotros soplamos. Vamos a suponer entonces que los labios del ejecutante son esto, que en este caso es un canal de insuflación, ¿sí? Este es lo que se le llama el bisel, ¿sí? Y este es el filo. Este es el filo, lo que hace es lo que ya viene oscilando, lo divide, una parte que entra, una parte que sale. Esta división se produce en un tiempo, ¿sí? Es decir, hay un momento en que está entrando y un momento en que está saliendo aire. Por lo tanto, en este tipo de embocaduras, como es una escotadura o una quena, se denominan de movimiento o de lengüeta de aire. Bueno, toda esta explicación vino porque si nosotros vemos un clarinete o un saxofón y producimos el sonido, como estamos frente a un material que no es aire, sino que es una lengüeta de madera o de caña, nosotros vemos y percibimos perfectamente qué es lo que está sucediendo. Es decir, esa lengüeta está vibrando, está abriendo, cerrando, dejando pasar aire, no dejando pasar, y eso es lo que hace funcionar y nuestra lógica trabaja en función de eso. Ahora, lo interesante desde el punto de vista acústico es entender que una embocadura de una flauta o de una quena es lo mismo, pero en lugar de ser una lengüeta de madera o de caña, es una lengüeta de aire que está haciendo ese movimiento. Por lo tanto, la embocadura, o digamos la escotadura, el filo, es solamente un elemento que interrumpe. ¿Sí? Ahora, claro, nada más que eso, nada más ni nada menos, porque la configuración de en dónde exactamente interrumpe el chorro
la configuración de qué distancia hay entre una y otra, la configuración de para dónde está apuntado este chorro, de manera de cuánto entra y cuánto sale de aire del tubo, del tubo principal, es una cuestión extremadamente sutil. Había un físico que decía que este fenómeno estaba bastante explicado. En realidad es complejo porque acá intervienen varios elementos que no son lineales. En física se dice que un fenómeno es lineal cuando responde de forma directa respecto a, por ejemplo, a otro fenómeno, ¿no? Por ejemplo, una oscilación de una hamaca, yo la empujo y funciona. Ahora, cuando se dan fenómenos no lineales, ¿sí? Ahí la cosa se hace más compleja. En una embocadura, aunque nos parezca ridículo o nos parezca raro, cuando están pasando fenómenos no lineales y que son bastante difíciles de comprender a primera vista. Ahora, fuera de eso, como el que lo ejecuta es un ser humano, en el caso de la quena, es el que está soplando de este lado del instrumento, y no todos tenemos la misma configuración, no todos tenemos ganas de soplar igual, etcétera, etcétera, no vamos a encontrar un diseño ideal, ¿sí? Que nos funcione a todos eh, eh, y que nos funcione a todos perfectamente. Ahora, dicho esto, también tenemos que decir que hay algunos modelos de quena que funcionan bien, aunque no sea digamos, lo óptimo para algunos ejecutantes. Esto pasa un poco también con el tema de los instrumentos de orquesta. Recordemos otra cosa. Yo le estaba diciendo al principio que una quena es para la física igual que una flauta, igual que un shakuhachi, ¿sí? Igual que un, no sé, igual que un kinkuyo. Para la física, para la descripción de qué es lo que está sucediendo. ¿Y por qué una flauta es diferente de una quena, una flauta traversa? Bueno, ahí de nuevo nos vemos tentados por lo que es la vista. El luthier, sobre todo cuando nos entrenamos en acústica, aprendemos a mirar con el oído y a escuchar con la vista. Esto significa que al ver algo ya estamos más o menos entendiendo qué es lo que va a pasar respecto al sonido. Esto es algo que se desarrolla, no solamente hay que estudiar, digamos, los fenómenos físicos. Esto se desarrolla intuitivamente y la mayoría de los luthiers lo tienen. Que ven una quena y ya saben más o menos cómo va a sonar, para qué lado va a ir, qué va a desafinar, o qué. Lo otro, justamente de poder percibir, digamos, problemas, digamos, a partir de lo que uno escucha en el instrumento, bueno, justamente tiene esa cuestión de la sutileza de la construcción de la lutería. Y la física lo que viene es a explicar por qué estamos observando eso que observamos. Les decía que hay algunas escotaduras que funcionan en general, ¿sí? Y tienen algunos elementos en común. Por ejemplo, bueno, esta es la parte de la embocadura de una quena. Tenemos un filo, ¿sí? Que como consejo y por observaciones, digamos, que se han realizado distintos estudios físicos, se recomienda que el borde esté afilado en todo su conjunto, ¿sí? Es decir, que no tenga zonas, digamos, de pared completa, ¿sí? Respecto a la inclinación de la rampa o del bisel, esto es bastante independiente, digamos, de cuál es el fenómeno que produce el sonido. Nosotros vimos antes que es imposible estudiar esto sin tener en cuenta el aire, cómo viene el aire. Por lo tanto, la inclinación de la rampa, tanto la interna como la externa, puede ser variable. ¿De qué es variable también? Bueno, de la inclinación justamente del resto de la quena, es decir, de todo lo que sería el borde interno, que en mi caso particular
siempre le hago una rebajadita y una caída hacia atrás, es decir, un pequeño ángulo. ¿Sí? Lo mismo que el ángulo externo, es decir, que esto no esté así a 90 grados, no presente un filo. ¿Para qué? Bueno, esto en realidad es por una cuestión de comodidad, es una cuestión ergonómica. Ahora, todo luthier y todo músico sabe que lo ergonómico no es solamente una cuestión de comodidad, sino que es una cuestión que ayuda justamente a encontrar el punto exacto para cómo soplar y hacer eso de una manera fácil y agradable. Acá, en esta diapo, vemos lo que es el filo completo. Una escotadura de una quena tiene el orden de 8 a 10, 11 milímetros puede tener en total. Este angulito de acá, por ejemplo. Este ángulo de acá. ¿Sí? Me estoy refiriendo. ¿Por qué tienen este ancho? Bueno, porque en eso que yo les describía como el flujo laminar, según estudios también de distintos experimentos físicos, se considera que más o menos una persona puede desarrollar ese flujo laminar con un ancho máximo de unos 12 milímetros. ¿Sí? Es por eso que las flautas traversas de concierto tienen la embocadura como la tienen, es decir, del tamaño que la tienen. A mayor ancho tenga ese soplo, digamos, ese canal de soplo, más volumen vamos a poder desarrollar. Esto es a grandes rasgos es así. El volumen en una quena está determinado por el ancho del soplo y por el flujo total de aire, ¿sí? El caudal total de aire que se puede soplar. Hay algo muy importante también para entender, cuando uno quiere entender el funcionamiento de un aerófono, que tiene que ver que una cosa es el soplo que se ejecuta y la corriente de aire, y otra cosa es la onda estacionaria, es decir, cómo la columna de aire entra en vibración. Son dos movimientos diferentes. Esto en realidad lo vamos a dejar para otra charla porque en este estamos muy metidos en la parte de la embocadura, pero no quería dejarlo pasar. Bueno, estos son justamente imágenes de dónde queda situado el filo, que esta es una opción, ¿no? De dejar el filo al medio de la pared. Se puede dejar el filo más externo, se puede dejar el filo más interno. Y la colocación ergonómica de este filo va a tener que ver con la inclinación del lado opuesto. ¿Sí? Porque eso es lo que me va a permitir acomodar el chorro de aire lo mejor posible. Hay una cuestión también interesante, acá estamos viendo el caso contrario, ¿no? Una que es totalmente calada desde dentro. Acá muestro una de las herramientas que utilizamos en el taller, que es un torno colgante, que es, digámosle, como un Dremel, pero mucho más fuerte y potente, y de fresas más grandes. Acá vemos el caso contrario, que es el del calado externo completo. ¿Sí? En general, estos calados así, externos completos, funcionan mejor cuando tenés la quena, la parte contraria de la quena más inclinada. Y los que son con el filo situado más arriba, más acá, en este sector, cuando la fila está hecha más a 90 grados. Nos preguntamos cuando hacemos lotería, ¿qué va primero en una quena, la escotadura o los agujeros? Parece una pregunta obvia, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer, como nos explicaba el maestro Omar Salgado, es la escotadura, claramente. Porque nosotros tenemos que ver cómo suena ese tubo y tratar a partir de ese sonido, ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, esto es así, pero también sabemos que en la escotadura se pueden regular ciertos detalles de lo que va a ser la afinación fina final del instrumento y lo que va a ser la respuesta de algunas notas agudas. Es por esto que
en mi taller hacemos las quenas, primero haciendo una escotadura en el bambú, afinando el instrumento, haciendo una afinación gruesa, después retirando la primera escotadura que estaba hecha en el mismo bambú, aplicando una madera dura y volviendo a hacer una nueva escotadura. Esa nueva escotadura está hecha ya con la información de todo el resto de los agujeros. Es decir, que la primera escotadura nos sirvió para ver qué ocurría en el tubo. Lo vemos a través del sonido. ¿Sí? Y la segunda escotadura es la que nos lleva a balancearla con el resto de los, ya con todos los agujeros hechos. Y ahí hacer una afinación fina. Les cuento que, digamos, hacer quenas por ejemplo, en bambú con embocaduras de madera, o hacer en una madera o en la otra, no va a tener una influencia determinante en el sonido. Empezamos la charla diciendo que estamos hablando de aerófonos, estamos hablando de flautas doble abierto, y que lo que suena es aire. ¿Sí? La madera en sí, el bambú en sí, no produce un efecto sonoro. Por lo menos no produce una vibración que sea, digámosle, ostensible o que tenga un efecto en el sonido final. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque algo que hace el estudio acústico es decirnos qué es lo que tenemos que mirar y qué es lo que tenemos que escuchar. ¿Para qué? Para economizar recursos, ni más ni menos. Es decir, yo voy a estar mirando lo que es la geometría del tubo, voy a estar mirando la geometría de la escotadura, voy a estar mirando las dimensiones de los agujeros, voy a estar mirando las interrelaciones que hay entre los agujeros. Pero no voy a estar mirando necesariamente el material, a los efectos de buscar timbre o de lo que se suele decir encontrar armónicos. ¿Sí? Simplemente porque eso no opera. Ahora, esto no es una cosa que se me ocurre a mí acá en los minutos que tenemos de charla. Esto es algo que ya fue descubierto hace tiempo, en la década de los 60, cuando se describió, digamos, cómo es el funcionamiento de un aerófono. Porque, digámosle, en toda la historia de la humanidad se vienen tocando aerófonos. Hay quienes dicen que son los primeros instrumentos que se tocaron, que el hombre se relacionó con la música a partir del sonido de tubos, etcétera, etcétera. Pero la explicación física, la explicación científica de por qué sucede el sonido en un aerófono, es de la década del 60 del siglo XX para acá, digamos. Y desde ese momento se empezó a sospechar que mucho de lo que se venía diciendo del sonido de los materiales no era tan así, digamos, que era una creencia, que era un mito. Y hasta ahora, porque una de las características que tiene la ciencia es poder cambiar su paradigma y poder observar nuevamente un fenómeno bajo una luz justamente un nuevo paradigma, hasta ahora, digamos, todo se explica como que lo que suena en una quena es aire. Por eso, hacer una quena, volvemos al detalle, hacer una quena con un bambú, con la embocadura de ébano, pero yo le puse la embocadura de ébano antes, y es exactamente lo mismo que hacerlo de bambú, si no voy a tener una diferencia. La diferencia está en esto otro que yo estaba explicando, que es en hacer primero un modelo de lo que va a ser la quena, con una escotadura provisoria, luego retirar esa escotadura, agregar la madera dura, que me va a permitir tallar con más precisión, que va a permitir algunas cositas que están buenas, ¿sí? Y ahí tener el instrumento final. Si no, eso no tiene mayor sentido. Vamos a ir con las diapos. Sí. Otro detalle que permite, por ejemplo, el agregado de una madera, una embocadura de madera, es producir una mayor pared en la región de la escotadura. Acá teníamos una quena que está hecha en un bambú delgadito, a la que le agregamos una embocadura que justo en el corte de aire tiene más pared. Bueno, esto tiene que ver con que también se asocia a la pared del instrumento con el cuerpo del sonido. Bueno, a ver, sigamos lo que estamos explicando de acústica. ¿Tendría una influencia en la pared de un
de una caña o la pared de una madera en el sonido final? No, pero nosotros lo notamos, ¿no? Yo agarro una quena con más pared y yo noto, bueno, eso tiene que ver en buena parte con esto, con la altura y la pared que tengo justamente en la zona de la embocadura, y no tanto con lo que tengo en el resto del cuerpo. Yo sé que estoy diciendo esto, y que algunos me van a escuchar y van a decir, sí, Ángel dijo esto, no sé qué, pero la verdad que no, para mí esto no es así. Esto yo sé positivamente porque se lo viene diciendo, y, y no, yo estudié con un profesor, bueno, fue uno de los físicos que descubrió muchas de estas cosas, que se llama John Goldman. Él tenía una frase que decía, eh, esto sorprende a todos, pero no convence a nadie. Está bien, vamos a dejarlo así, no voy a convencer a nadie. Pero sepan al momento de hacer una quena que la pared de la quena me va a dar a lo mejor en el momento de tocar una sensación de seguridad, de certeza, de cuestión de tener un instrumento más pesado, más firme. Pero eso no se está traduciendo a sonido. Eso, digamos, si en algo ayuda al sonido, es en esta parte solamente, es decir, en esta altura del embocadura. Explicar por qué esto sucede es un poquito complejo desde el punto de vista físico. Pero bueno, créanme que es así. Es decir, cuando alguien probó hacer una quena con un tubo de muy poca pared, por ejemplo, con un tubo de PVC, habrá notado, de los tubos de PVC que tienen poca pared, me refiero, ¿no? Habrá notado que tienen como un sonido volado, que no se puede precisar bien, enfocar bien. Suena así, pero no está muy bien. Y cuando se hace con un PVC más grueso, ahí empezás a tener un cuerpo mayor. Bien, bueno, tiene que ver con cuánto espacio le dejo acá en la embocadura. Y les voy a poner un ejemplo más para demostrar esto. Una flauta traversa de concierto tiene una pared, sí, está por debajo de un milímetro, está en el orden de 0,5 milímetros. ¿Sí? La pared de todo el instrumento, me estoy refiriendo. En cambio, en la embocadura se le agrega una placa que le suma altura. Esa placa que le suma altura, justamente le está sumando resistencia al movimiento de las moléculas que quieren entrar y salir del tubo, como hemos visto antes. ¿Sí? Esa resistencia es la que incrementa el volumen del instrumento. ¿Sí? Estoy hablando nada más ni nada menos que de una flauta traversa. Y volviendo al principio, como desde la física, una flauta traversa es un fenómeno muy comparable al que pasa en una quena, podría tomar por analogía que está ocurriendo el mismo fenómeno. ¿Sí? Caso contrario, las flautas traversas de concierto, si tuvieran que tener más volumen, se harían con más pared, simplemente. Y acá viene otro detalle más. Y la flauta traversa, vieron que se dice que es un instrumento de madera, ¿no? Porque está clasificado dentro de las maderas. Y se hace de metal. Ah, ¿el metal le da más brillo? No, tampoco. Tampoco es así. ¿Sí? Se construye el metal por una cuestión de practicidad. ¿Sí? Pero no hay un sonido metálico y un sonido de madera. Todo eso va a venir en charlas que vienen. La explicación de por qué se asocia un tipo de sonido a la madera y un tipo de sonido al metal. Recordemos, y tengámoslo siempre presente, no se lo olviden, lo que está sonando es aire. ¿Sí? Bueno, y acá voy a explicar, no sé cuánto tiempo me queda, algo más como un resumen. El oscilador, digamos, inicial de todo el fenómeno es la embocadura, ¿sí? Es decir, la escotadura que al soplar se acopla a una columna de aire, es decir, hace mover una columna de aire. Esa columna de aire, ¿sí? Según su geometría, porque es la columna de aire, no el material, tiene sus propias frecuencias de resonancia, que ordinariamente son múltiplos enteros. Y acá me sirve para detener un poquito en cuando se dice, ah, sí, este sonido que tiene más armónico, que tiene menos armónico. Y estamos diciendo eso y no tenemos ni idea de qué estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir armónicos? Bueno, armónicos significa justamente sonidos que tienen frecuencias múltiples. Y las frecuencias múltiples se producen en un tubo cilíndrico o en un tubo ligeramente cónico por una cuestión natural. ¿Sí? Naturalmente nosotros vamos a tener
frecuencias que van creciendo y se van multiplicando. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un tubo que suena a 100 Hz, como frecuencia fundamental, cuando toco el segundo registro va a sonar a 200, el tercero va a sonar a 300, el cuarto 400 Hz, 500, 600, 700, se van multiplicando. Eso se llama serie armónica. ¿Y cuánto valor tiene cada uno de esos armónicos? Es lo que después me va a determinar el timbre. Y una buena parte del volumen, ¿sí? Porque muchas veces lo que nosotros escuchamos con un sonido grave, lleno, no es que la frecuencia baja tiene un pico de resonancia más fuerte, sino que está reforzada por todos los demás picos, por lo que ahí sí viene aplicado el término armónicos. ¿Sí? Bueno, este oscilador mueve la columna de aire, que al ser más pesada ajusta la frecuencia del oscilador. A ver qué quiere decir con esto. Bueno, quiere decir que yo decía que cuando uno sopla un chorro de aire, ese chorro de aire oscila, ¿sí? Y oscila a cierta frecuencia. ¿Sí? Me voy a salir de acá para que me vean. Es decir, yo estoy soplando y oscila a cierta frecuencia. Según a la velocidad que sople yo, va a aumentar la frecuencia de oscilación. Ahora, esa frecuencia de oscilación no es infinita, está dentro de ciertos números, de ciertos parámetros, y es muy débil, ¿sí? Es decir, yo la puedo variar muy fácilmente. Esa cualidad que tiene este chorro de aire es fundamental para el sonido de una quena y para la explicación del sonido de un aerófono. ¿Por qué? Porque cuando entra en el tubo, y el tubo, dijimos, tiene sus propias resonancias, al entrar en resonancia el tubo, me ajusta la frecuencia a la que yo estoy soplando. ¿Sí? Y ambos sistemas se acoplan. ¿Sí? Un sistema, es decir, que la columna de aire es más fuerte que el oscilador de mi soplo. Ahora, es más fuerte que el oscilador de mi soplo, pero mi soplo existe. ¿Sí? Y tiene una influencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una quena y soplo más fuerte, más rápido, es rápido, ¿sí? Va a subir la nota, ligeramente. Y si yo soplo más lento, va a bajar la nota. Eso quiere decir que, porque ese acople que se da entre los dos sistemas, entre el sistema del chorro de aire y el sistema de la columna de aire, se están acoplando a una frecuencia un poquitito movidita. ¿Sí? Se mueve un poquito, si yo tengo la capacidad de ajustarlo. Y esto es gran parte de la gracia del sonido de la quena. Y algo que explota mucho el shakuhachi japonés, por ejemplo, que según cómo uno incline y a la velocidad que sopla, varía la frecuencia. Se hacen una suerte de glisandos. ¿Sí? Y este es un recurso de la quena. Por eso es que la quena tiene tantas potencialidades. Justamente porque tenemos una embocadura abierta. Y con esa embocadura abierta, nosotros podemos jugar mucho respecto a variar la frecuencia, la oscilación y el timbre y la potencia de cada nota. Pero es importante pensar que esto de que nosotros notamos que, yo estoy soplando esta quena y me está sonando baja. Y era una quena que no andaba bien. Y me la probó el maestro que me la vendió y andaba bien, estaba en 440. Bueno, busquemos por nuestro soplo. ¿Sí? Si la probó el maestro y el maestro le andaba, debe ser que la quena tiene la posibilidad de dar 440. Y ahí nos quedamos en otra cuestión. Si es tan importante el ejecutante como parte del sistema físico que forma la nota y que forma el sonido, ¿existe una quena perfectamente afinada? ¿Existe una quena en 440 clavada? Les voy a dejar eso como pregunta. ¿Sí? Y les voy a dar dos pistas al respecto. Una es que la frecuencia de oscilación del tubo tiene que ver o está relacionada con la velocidad del sonido, es decir, la velocidad de propagación de la onda. ¿Sí? La velocidad del sonido, o velocidad de propagación, o velocidad reactiva del aire, está relacionada con la densidad y la elasticidad del mismo, las cuales varían con la temperatura. Nada más ni nada menos. Una de las características de la temperatura de nuestro planeta es variar. ¿Sí?
Es decir, no existe, digamos, del medio que exista a temperatura constante. Quiere decir que yo voy a tener la misma quena sonando un día en un ambiente a 20 grados y otro día en un ambiente a 30 y otro día en un ambiente a 10 grados. Y en cada uno de esos ambientes la velocidad del sonido va a ser diferente. La velocidad del sonido con el frío disminuye y la velocidad del sonido con el calor aumenta. ¿Qué podemos inferir con esto? Que un día frío nos va a sonar toda más grave y que un día caluroso nos va a sonar toda más alta. ¿Sí? Ahora, esto por suerte tiene un atenuante a nuestro favor. ¿Sí? Eso que nosotros decimos vamos a calentar el instrumento. Bien, lo que estamos calentando en realidad es la capa límite de aire del tubo, que si es de madera se va a calentar un poquito más fácil, es decir, no más fácil, va a tener menos calor que vencer o menos frío que vencer, en todo caso. Eh, y vamos a tener nuestro aire, no el aire externo. Quiere decir que vamos a estar soplando a unos 30 y tantos grados. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a ir más o menos nivelando la temperatura, cosa que, por ejemplo, no pasaría con un tubo de un órgano. ¿Sí? Que el tubo del órgano funciona con el aire ambiente. Me parece que me estoy pasando de tiempo y yo no sé si hay preguntas por ahí, ¿Qué si hay algo tal, para... maestro? Sí, tenemos varias preguntas. En realidad, su ponencia ha generado ahí en los comentarios bastante interacción. A ver, Bien, le voy a bueno, comenzar vamos. con algunas. Sí, bueno, a ver, por ejemplo, Gael San Pedro pregunta, para que funcione un bisel es importante el ancho o el ángulo, es decir, ¿qué sucedería si toda la quena fuera extremadamente fina y no solamente el filo, más allá de la ergonomía o la comodidad, por supuesto? Si se está refiriendo a que tenga muy poquita pared, digamos, la influencia que va a tener eso es en la altura de los agujeros. Eso va a venir en otra, creo que para el año 2022 tengo proyectado ir a Lima a dar esa, si se está refiriendo a eso. Ok, a ver, luego nos mencionan... Diego Hernández nos pregunta si influye en algo la mezcla de materiales o maderas en los sonidos o solo serían decorativas. Ni una cosa ni la otra. No influyen en lo que hace al fenómeno vibracional. Sí influyen, es decir, o no son solamente decorativos, cuando están considerados dentro del diseño del instrumento. Es decir, lo que les contaba, hago primero, por ejemplo, una escotadura provisoria, pruebo cómo va reaccionando el tubo. Pensemos también una cosa, que cada bambú es cada bambú y tiene su conicidad, digamos, la conicidad no es siempre perfecta, a veces son cilindros, son casi cilindros, o formas combinadas de cilindro y cono. Entonces cada uno va a tener su funcionamiento diferente. Con la primera escotadura, pruebo cómo están dando la cosa. Hago los agujeros, afina, bien. Saco la escotadura, ponemos el nuevo material, hacemos la nueva escotadura y ahí voy a refinar todo. La otra diferencia que puede tener es en duración en el tiempo, digamos, una madera muy dura puede tener esa ventaja. Digamos, el bambú no anda tan mal, pero puede tener esa ventaja. Hay otra cuestión con eso, porque hay una creencia, por ejemplo, dentro de las flautas, que a madera más pesada, mayor sonido, mayor carga. Bien, y con eso estábamos diciendo, me acuerdo de un fabricante de gaitas que me decía, sí, bueno, mira, para que una gaita suene, la madera se tiene que hundir. ¿Sí? La pones en agua y se tiene que hundir. Buenísimo, como regla negatoria está buenísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una densidad mayor que uno. ¿Sí? Es decir, que un decímetro cúbico de esa madera va a pesar más que un kilo. Eso es lo que hace que se hunda. ¿Sí? ¿Influye eso en el sonido? No. Ahora, normalmente la dureza está relacionada con la densidad y con la capacidad que tengo yo de dejarla bien pulida. ¿Sí? Y de trabajarla al detalle. Entonces ahí sí tiene una influencia. ¿Sí? Pero el bambú, por ejemplo, que tiene una densidad de 0,6, no debería sonar, si eso fuese cierto. Continuamos con otra pregunta. Sí. A ver, bueno, es una pregunta de Fernando Vargas. ¿Qué elementos de la escotadura y biselado interno o externo son determinantes para facilitar la ejecución de notas graves y agudas, facilitar un sonido claro y armónico? Bien, quiere resolver todo en una. Vamos a ver. Para mí tiene mucha influencia en la posibilidad de generar mayor carga de armónicos el ancho de la escotadura. Es decir, que la escotadura sea en U y que tenga bastante ancho. ¿Por qué?
El ancho, al principio, para un principiante puede ser un poquito complicado si si es muy ancha la escotadura, poder enfocar bien. Pero cuando le encontrás bien el soplo, tenés la capacidad de hacer un soplo más ancho. Y el soplo más ancho es como ese oscilador inicial por un abanico más grande. ¿Sí? Y puedo entrar y salir más aire. Ahora, eso está en la capacidad del músico, no está en la capacidad del bisel. Es decir, el bisel solo no suena. Esa es la principal que tengo que sacar de esta charla. Entonces, es eso. Ok. A ver, luego tenemos una pregunta de Hugo Robles. Pregunta, ¿cuáles son las ventajas de una quena sin tapón respecto a los armónicos? Sí, bien. Sí, bueno, decíamos que una quena la podemos clasificar dentro de lo que son las flautas doble abierto. Por ejemplo, dentro de ellas está la flauta traversa. ¿Sí? La flauta traversa de concierto no tiene tapón. Se está refiriendo al tapón de la parte terminal, ¿no? De la salida. No tiene tapón. Y la verdad que los armónicos suenan todo bien. No le puse ningún problema. Ahora, ¿por qué? Porque está diseñada de determinada manera. Una quena tiene otro tipo de diseño. Y para algunos diámetros, el tapón tiene una influencia en espontaneidad y y en volumen, especialmente de algunas notas de tercera octava. Ahora, ¿por qué se da esto? Esto creo que lo voy a explicar en el 2000, ahora estamos en 2020. 2021 voy a estar en Lima de nuevo, voy a explicar esta parte, ¿sí? Que tiene que ver con el tubo. En 2022 voy a explicar lo otro que había preguntado anteriormente. Vean que ya estoy invitándome para los próximos años en Lima. Sí, claro, eso es un tema súper, súper amplio. A ver, vamos a con una pregunta más, porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, acá preguntan si para que tenga un sonido con mucho cuerpo, bueno, esa pregunta en realidad ya la hemos respondido en el transcurso, ¿no? Eh, mm, ¿La fricción del aire con el material influye en los armónicos? Sí, pero no exactamente con el material. Eh, ¿Qué tan pulido está el material? Determina el ancho, ¿sí? O el espesor de un elemento que en física de fluidos se denomina capa límite. ¿Sí? Es decir, tenemos un sólido y tenemos un gas que está fluyendo, ¿sí? Que está yendo y viniendo. Hay una parte que está pegadita, ¿sí? Acá. Y qué tan pegadita está o qué ancho tiene esa capa está determinado por las características del material en sí. ¿Sí? Y sí, si por ejemplo yo hago un tubo de, vamos a decir, acero cromo vanadio y lo lijo por dentro con una lija 36 y me va a sonar como una madera de pino, más o menos. ¿Por qué? Porque le estoy ensanchando la capa límite y entonces le estoy restando armónicos. Eso hay ciertas tablas que dicen qué grano tiene que tener para que la capa límite sea determinado ancho y que influya más o menos en la capacidad de generación de armónicos. Ahora, una cosa importante ahí, el diámetro del tubo, que esto viene para el 2021, el diámetro del tubo tiene una característica muy importante que se llama frecuencia de corte. ¿Sí? Es decir, para determinado diámetro y longitud, el sistema puede oscilar hasta cierta frecuencia. Más allá de esa frecuencia es imposible. ¿Sí? Es por eso que vos no podés hacer una quena, una quenilla en re de un diámetro de 30 milímetros. ¿Sí? Porque no te hay un punto que ya no suena, ya no tiene capacidad de reacción. Eso significa que en realidad que esa onda se radia toda y ninguna se refleja. Eso ya va a venir, ya va a venir. Pero sí, digamos, la terminación interna del material tiene una influencia en el timbre y en la componente armónica, digamos, del sonido resultante. Perdón, no sé si tenés otra pregunta por ahí, tenía una pregunta de Pablo Mermet que tenía que ver con las escotaduras cuadradas versus las escotaduras en U. Bueno, es una pregunta que es un poquito compleja, pero tiene que ver, yo les hablé de que hay un tiempo, digamos, de recorrido de esta oscilación inicial,
¿sí? Que esta oscilación inicial, recordemos, yo no tengo ninguna quena puesta, soplo así y pasa. Lo que pasa es que no la vemos. ¿Sí? Cuando le pongo una quena adelante, se traduce en sonido. ¿Sí? Pero esa oscilación existe. ¿Sí? Bueno, el tiempo de recorrido está acoplado con el tiempo de recorrido de la onda de aire dentro de la quena. Esto es increíble, porque yo les estoy hablando de una fracción de segundo de lo que pasa dentro de una quena. Y vos después escuchás tocar a Checho, escuchás tocar a Fabiancito Triana, y meten 200 millones de notas, y esto está pasando muy rápido. ¿Sí? Porque no es solamente que es invisible, sino que es muy rápido. Entonces, la capacidad de comprensión se nos va un poquito por las ramas y empezamos a decir más o menos qué cosas. Pero esto pasa, como les estoy diciendo. ¿Sí? Ese tiempo que hay entre que sale de la boca y que llega al filo, digamos, tiene influencia en cómo se acoplan los dos sistemas. ¿Sí? Ahora, el tiempo tiene que ver con cómo es el filo de la escotadura. Decimos, vamos a ponerme a la cámara. Si yo tengo una escotadura en U, a mí me llega un chorro de aire así acá, y va a llegar primero acá y después va a llegar acá. ¿Me entienden? Porque la U tiene esta forma. Y si es una B, más aún. Ahora, si es un cuadrado, ¿sí? Esto es una línea, llega toda prácticamente a la vez. Entonces, eso es lo que da diferencia de, comillas, contenido armónico entre una escotadura cuadrada y una escotadura en U y una escotadura en B. Como les decía, la escotadura no suena. Lo que da la diferencia es en la resultante del sistema. Sistema, soplo, escotadura, tubo. ¿Sí? Si no, no hay nada. Yo no terminé de pasar el PowerPoint, pero de todas maneras, sepan que el PowerPoint estará disponible para quien me lo solicite. Y no quiero dejar de decir, a ver, una cosita, perdón que me pase un cachito. Sí. ¿Dónde estoy? A ver. Acá. Quería mostrar esto. Miren. ¿Sí? Eso que pasó ahí. ¿Sí? Es cómo funciona el chorro de aire. A ver. Empieza el chorro acá, de aire, desde la embocadura, entra en el tubo, sale del tubo. ¿Sí? Así es como funciona, digamos, en una quena. Y acá tienen mis contactos, mis redes, si quiere registrar, me quiere hacer una pregunta puntual sobre este tema. Si es que quedó alguna por ahí, hay tiempito, la seguimos. Si no, decimos. Sí, maestro Ángel, muchas gracias por